Bueno, pues estamos entonces en la clase número 8, que ya es, perdón, más bien creo que es la 9. Hay un error ahí, creo que voy en la clase 9. Sí, ya vamos casi cerrando ¿cómo es que se llama este ciclo? Que habíamos planeado desde el inicio que fueran 10 clases, ¿verdad? Y nos queda, entonces hoy, el tema de hoy es los mitos soteriológicos, y de hoy en 8 cerraríamos con los mitos heroicos. Es algo que he trabajado mucho, entonces que va a ser una clase. Difícil de dar porque cómo resumir tanto que uno quisiera decir en tan poco tiempo, ¿verdad? Ese es otro de los problemas de la virtualidad que hablábamos. Es decir, que obviamente, pues presencialmente uno siempre, pues las clases suelen ser más extensas, ¿verdad? Aquí normalmente, pues más bien nos pasamos porque del tiempo establecido, que debería ser 1 hora y media, 2 horas, ya es un poco pesado, pero así es desgraciadamente. Mientras que un presencial, pues una clase puede ser mucho más dilatada en el tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de ajustarnos la próxima semana. Como dije, el tema de hoy es mitos soteriológicos. Mitos soteriológicos. Y entonces tenemos que empezar, pues como siempre, con una, con la etimología, ¿verdad? Es decir, vamos a empezar siempre por ahí, porque todas estas palabras griegas, pues la etimología es la guía para, eh, para establecer el significado de la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ¿cómo es que se llama? A empezar por ahí. Tenemos entonces que sotería, ¿verdad? Y soter. Entonces, que estos mitos vienen de la palabra sotería, que significa salvación, y soter, que significa salvador, ¿verdad? Y que pues es una palabra muy occidental, digamos, porque en muchas lenguas es difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Traducir eso. Por ejemplo, usted me dice, bueno, ¿y cómo se diría eso en, en, en Cabecar, por ejemplo? Que es la lengua a la que le he dedicado mucho tiempo. En realidad no deja de ser todo un problema, porque así como que salvación, no existe una palabra en Cabecar que signifique salvación, ¿verdad? Existe ayudar, ¿verdad? Está el verbo satk, que es ayudar, que es muy curioso, como meter la cabeza, ¿verdad? Significa originalmente. Nosotros decimos meter el hombro, pero es como meter la cabeza. Pero como digo, es un concepto muy típico, ¿verdad? Además de religiones del lado de por allá, ¿verdad? Y no de religiones de este lado. Y soter es el Salvador, ¿verdad? Yo creo que eso nos va dando ya una pauta de qué entendemos por este tipo de mitos que son problemáticos, ¿verdad? En el ámbito de lo conceptual, no dejan de ser, eh, no deja de ser difícil, ¿verdad? Ahí pusimos una primera definición, bueno, una definición un poco estúpida, pero que nos sirve de punto de partida. Un mito soteriológico es aquel que está conectado con la idea de salvación. Lo que pasa es que dije que la salvación es un concepto muy de las religiones de por allá, religiones del Oriente, ¿verdad? Particularmente. Y de ahí deriva esa idea de que alguna gente, o sea, soteriológico se puede utilizar en sentido restringido como en sentido amplio. En sentido restringido serían doctrinas
que implican que la humanidad o una parte de ella, porque hay religiones que consideran que no son todos, van a ser rescatadas de alguna condición desagradable, como el mal, el sufrimiento, la muerte, ¿verdad? Entonces, hay religiones que consideran que los humanos vamos a ser salvados, entonces, rescatados, no sé. En algunas es todos, todo el mundo, hay para todos. En otras religiones es solo algunos. Eso tiene que ver con el famoso juicio, que hemos hablado en otro momento. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un concepto muy importante que es el concepto de mesianismo. Ya lo vamos a tratar, ya vamos a tratar el mesianismo. Lo que yo sí quiero decir es que algunos restringen la soteriología al mesianismo. Y a mí me parece que eso es un error garrafal, porque restringe el término. Entonces, prácticamente queda reducido a las religiones, a las grandes religiones de, como digo, que surgieron en Oriente, ¿verdad? Es decir, el judaísmo, el cristianismo, el islam, que por otra parte, pues, son más de la mitad del planeta, ¿verdad? Es decir, no sé cómo andan los numeritos. Por ahí vamos, pero claro, a mí me parece un error garrafal decir que soteriología es lo mismo que mesianismo. El mesianismo es parte de los mitos soteriológicos, pero no es solamente eso. Y por eso yo recurro a esta otra forma que está aquí, ¿la ven? Que es más amplia. De forma más general, todo mito que hable de un salvador o benefactor de la humanidad. Yo me parece que si ya lo expandimos y hablamos, bueno, de salvadores, benefactores de la humanidad, ahora sí, se me amplía el espectro, se me genera se me genera algo mucho mayor, y entonces el corpus de mitos se me amplía considerablemente. Entonces, estamos hablando ya de Profe, historias que prácticamente abarcan todo el planeta. Nos podemos ir al profe, planeta entero. Pero si yo lo restringo solo al mesianismo, pues entonces prácticamente me quedo con 3 o 4 religiones. Dígame. sí, a ver, desde que usted dice restringo, me enfoco en mitos 100% apocalípticos, ¿cierto? Dejando de lado todos los mitos escatológicos, porque la escatología no tiene la percepción de ese tiempo último final, o sea, es algo secuencial, llega a un final y listo, no hay un ciclo que se acaba y finaliza otro, sino que hay un final y a raíz de ese final es que eh, eh, aparece esta figura de mesianismo para poder ejecutar esa salvación de la humanidad, ¿o me equivoco? Digamos, son dos conceptos muy relacionados, pero no necesariamente vinculados. O sea, lo que pasa es que nosotros en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que tenemos una religión, que es el cristianismo, que es mesiánica y también es escatológica. Tiene las dos cosas, digamos. En la escatología cristiana está muy vinculada a su mesianismo. Y no solo, digamos, el cristianismo, también los musulmanes, los judíos, y esto es una herencia, como vamos a ver ahora. Pero perfectamente ambas pueden existir sin eso. O sea, puede haber mesianismo sin escatología y puede haber escatología sin mesianismo. Da la coincidencia que en la religión mayoritaria de por acá, ahí las dos cosas están juntas, pero pudieran estar separadas perfectamente. Ahora yo voy a dar ejemplos donde están separadas. Gracias. Sí. Bueno, y entonces entramos a ese concepto, más bien al del compañero, el concepto de mesianismo, ¿verdad? Creo que sí que estamos
discutiendo, que no es lo mismo que soteriológico, ¿verdad? Entonces yo hago una división. Todo mesianismo es parte de los mitos soteriológicos, pero no toda la soteriología es mesianismo. El mesianismo es la creencia, como dice ahí, de que en algún momento, casi siempre al final de los tiempos, no, vean que a veces yo digo, no, no siempre, pero casi siempre, al final de los tiempos va a llegar un individuo, que puede ser humano, Dios, semidios, etcétera, hay muchas categorías ahí, que le otorgará a un grupo de personas una salvación, que normalmente se interpreta de tipo trascendente, aunque no faltan los que digan que también puede ser material. Ahora vamos a ver un ejemplo donde la salvación es más una cosa sumamente material, ¿verdad? Es un culto interesante. Pero así es normalmente. Y por eso, como dice el compañero, muchos mesianismos están conectados con la mitología escatológica y sobre todo con el milenarismo, que vimos hace una clase. Yo vuelvo como a insistir, ¿verdad? Son conceptos diferentes, ¿verdad? Una cosa es lo escatológico, otra cosa es lo soteriológico. Y una cosa es el mesianismo y otra cosa es el milenarismo. El mesianismo es parte de la soteriología y el milenarismo es parte de la escatología. Pero no siempre están juntos. Puede haber milenarismo con mesianismo o pueden estar separados, uno independiente del otro. Pero da la casualidad que en las grandes religiones del mundo están muy unidos, ¿verdad? Pues en el cristianismo, los musulmanes y demás hierbas aromáticas, es decir, eso está muy, muy unido. Profe, ¿cómo puede haber milenarismo donde va a reinar por 1000 años, ¿cierto? No, porque recordad que había dos definiciones de milenarismo. Una chucha, sí. restringida y la general. En la general era cualquier culto que hable de la salvación humana. Eso es. Cualquier culto que hable de la necesidad de los seres humanos de ser salvados es un culto milenarista. Ok, listo, sí. De hecho, no Ya tiene que dice, ver con 1000, sí, ni sí. con 1000 años, ni con... Es una cosa muy rara. Pero como vimos la clase pasada, el milenarismo nada tiene que ver con 1000. Es No sé por sencillamente qué es un hay, culto religioso en el que la gente se va a salvar. hice alguna anotación al respecto, donde asociaba así el número 1000, donde reinará por 1000 años este ser supremo. Entonces, si la pregunta mía era si había un ser supremo, era necesario que ese ser supremo fuera el Mesías, pero ya me respondió que no necesariamente. No, no. Bueno, vimos hace 8 días, hablamos de la tierra sin mal. La tierra sin mal es un mito muy interesante porque es un milenarismo sin Mesías. Es un milenarismo sin Mesías. Ahí no hay Mesías. Igual, puede haber Mesías sin milenarismo. También podría haber Mesías sin milenarismo, ¿verdad? Que es el caso que vamos a ver ahora inmediatamente, que es una religión en Polinesia. Ahí vamos a ver un culto mesiánico, pero que nada tiene que ver ni con lo escatológico y menos con lo milenarista. Es que yo tengo una anotación que es el concepto milenarismo tiene dos sentidos. El restringido, que es la doctrina según la cual Cristo vuelve para reinar por 1000 años en la tierra. Y Sí. en sentido general, movimiento religioso que espera una salvación colectiva, inminente, total y última. Pero la restringida, yo asumía que esa venida y ese reinado por 1000 años, esa venida de ese alguien, de ese individuo, de ese salvador, de ese ente, comulgaba con la figura mesiánica de alguien. Sí, digamos, porque digamos es lo que dice San Juan. Eso es el reino de los 1000 años. Eso no está inventado, lo dice San Juan en el Apocalipsis. Ujú.
Ya que le diga el versículo, ya, Sí, 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 no, no. sí, ya no, pues hasta ahí no llego. Pero pues lo tecleo ahí y en 2 minutos lo consigue. Pero sí, hay un versículo donde San Juan en el Apocalipsis dice eso. Pero no se usa en ese sentido restringido, sino en el sentido amplio. Sí. Ok, pasemos a este primer ejemplo, que es un ejemplo interesantísimo. Me encanta a mí este ejemplo, y es el mito de John Frum, que es parte de un culto cargo que surgió en Vanuatu. Sí, ¿qué diablo es un culto cargo? Perdón, cargo, there is en inglés. Cargo significa flete en inglés. No es el verbo cargar en español, es como transportar, ¿verdad? Como DHL, no sé. Y hay hay una religión oculta, es que hablar de religión ya es más sistemático, ¿verdad? Más organizado. Hay alguna gente que llama los cultos cargo, son unos, son unos cultos religiosos que surgen ¿cómo es que se llama? En la Polinesia después de la Segunda Guerra Mundial. La cosa es que cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, un montón de gringos invaden la Polinesia para atacar a los japoneses. Entonces ya con los aviones, los barcos, etcétera, etcétera. Y traen la tecnología. Digo, hasta ese momento, digamos, muchos pueblos de las islas habían vivido aislados, no conocían un avión, entonces, no conocían nada de eso. Y la cosa es que fue un impacto tan grande que a partir de eso se desarrollaron una serie de cultos religiosos, por no llamarlo una religión, pues todavía quizás no es más sistemático, más organizado, y a eso le llamamos los cultos cargo, que esa palabra, como digo, significa flete, en realidad transporte. Y entonces, la cosa es que ahí hay un personaje que es semi-legendario y de ahí surge el mito de John Frum. Lo que parece ser que es un soldado norteamericano que llegó y dijo, I am John from America. I am John from America. John Frum, ¿verdad? Parece ser que fue lo que entendió la gente y lo que se le quedó, ¿verdad? Y en fin, parece que era un soldado. Llegó a esa isla que se llama Tana, que es en el archipiélago de Vanuatu. La cosa es que llevó un montón de cosas, ¿verdad? Y eh, luego dijo que se iba y dijo que iba a volver. Y entonces ¿cómo es que se llama? Están esperándolo todavía, ¿verdad? Entonces dice que va a volver y que va a traer ¿verdad? Un enorme cargamento de cosas tecnológicas y de provisiones y que va a generar una nueva vida, eh, donde no haya que trabajar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay un día entero en que se llama el día de John Frum. Búsquelo en internet para que vea que yo no miento. Creo que es en febrero, por ahí, algún día de febrero, se celebra el día de John Frum y están ahí esperando que él regrese y les lleve la felicidad, etcétera, etcétera. Estos cultos cargo no dejan de ser curiosos. Yo aquí traje una foto que tomé de la internet. En muchos casos, como digo, construyen estos aviones ¿cómo es que se llama? Como de palma y palo. Y hay muchas fotos en internet de estos aviones, porque, digamos, esa invasión fue tan impactante, digamos, en la vida de las comunidades de la Polinesia, que reconstruyen los aviones esperando, digamos, es decir, que algún día estos vuelvan y traigan la felicidad.
Por supuesto que después de la Segunda Guerra Mundial, los gringos se fueron y nunca volvieron y nunca llevaron nada. Porque entonces no les interesa. Entonces, el bienestar de la gente, sino como que se llama, lo que les interesaba era ganar la guerra. Pero caramba, digamos, esto es como la delicia de antropólogos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y de especialistas en ciencias de la religión. Estamos hablando de una religión surgida del tejido social eh, recientemente. Y esto suele ocurrir, no es algo que no pase, digamos. En Costa Rica y Panamá tenemos el caso también del surgimiento de una religión, eso fue en la década de los 70, pero muy popularizada en los últimos años, es decir, se desarrolla más en los últimos años. Es decir, que como digo, no se ve, puede parecer algo muy raro, pero es el desarrollo completo de una religión nueva, surgida, no desde arriba, sino desde la colectividad. Y es la religión de Mamachi. La religión de Mamachi, hay todo un libro sobre eso. Yo les recomiendo que lean ese libro, es interesantísimo porque es una religión surgida entre los indígenas noves de Costa Rica y Panamá, y que, como digo, tiene sus características propias, muy propias, ¿verdad? A partir, digamos, es una religión revelada, que le fue revelada a una persona que precisamente es la Mamachi, le revelaron. Hay religiones reveladas, no son así. Y a partir de ahí surgió todo un culto religioso nuevo. Yo digo, estas cosas son interesantes, ¿verdad? En la década de los 70, popularizada 80s y 90s. Todavía hay mucha gente que pertenece a esta religión de Mamachi. Entonces, como vemos, es interesante que las religiones todavía están surgiendo. Surgen de lo colectivo. Bueno, entonces el mito de John Frum es importante porque es un mito mesiánico, va a volver, nos va a salvar, pero no es escatológico. No es que el mundo se vaya a acabar. No sé, y de estos hay muchos ejemplos. No, el mundo no se va a acabar. Sencillamente es que John Frum va a volver y nos va a traer un montón de, ¿cómo es que se llama? De beneficios para nuestra vida y para nuestra sociedad. Ese es un buen ejemplo de lo que es un mito mesiánico, pero que no es escatológico. No sé si me explico o no me explico. Entonces, ahí va, digamos, no necesariamente está conectado. Donde sí está conectado es, por ejemplo, y aquí lo traigo, es con el origen mismo de nuestra religión, ¿verdad? Bueno, digo nuestra como si fuera mía, no de la religión mayoritaria de, ¿cómo es que se llama?, de Occidente, que es Shao Xian, ¿verdad? Que es el mito mazdaísta. Creo que yo hablé un poco de la religión mazdaísta la semana anterior. Hablamos del mazdaísmo, que es una religión predicada por el profeta Zoroastro, que vivió 1200 años antes de Cristo, muy antiguo, ¿verdad? Y que es una religión importante, no porque tenga un carro, que es el carro Mazda, ¿verdad? Sino porque, ¿cómo es que se llama? Porque, digamos, en el origen de esa religión están muchas de las creencias más importantes de media humanidad, porque las religiones que derivan directamente de las creencias del mazdeísmo se han popularizado a lo ancho del planeta, ¿verdad? Yo ahí puse algunas pues ideas y una de esas ideas es la idea del Mesías, ¿verdad? La cosa es que en esta religión se supone que va a haber tres salvadores. El primero se llama Oshetar, el otro se llama Oshetar Mah, y que se supone que son hijos póstumos de Zoroastro. Y usted me dice, pero ¿cómo diablos van a ser hijos de Zoroastro? Parece ser que los espermatozoides de Zoroastro pues están en un lago ahí, guardados por milagro, y alguna mujer va a llegar, se va a bañar y va a quedar embarazada. Te da mucho cuidado, muchachas, de bañarse en ese lago, porque quedan embarazadas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama?
y sin darse cuenta, ¿verdad? En fin, qué cosa más trágica eso. Yo no puedo imaginarme algo más trágico que quedar embarazado sin un orgasmo. Digo yo, por lo menos que haya un orgasmo, que valió la pena quedar embarazado. Pero no, aquí es que las mujeres estas, doncellas vírgenes, se van a meter al lago y van a quedar embarazadas de este compadre. De estos tres, ¿verdad? Gracias a que ahí se ha conservado en ese lago no sé cómo, ¿verdad? Pues el semen de Zoroastro. Y la cosa es que este Xiao Xian, que va a ser el último, van incluso a resucitar personas, ¿verdad? Y básicamente van a romper el poder demoníaco, ¿verdad? Que hay. Y bueno, como dice ahí, eso va a permitir, digamos, generar, digamos, eh, eh, una etapa de felicidad, ¿verdad? Esencialmente, digamos, estamos en presencia del primer Mesías. Digamos, históricamente, Xiao Xian es el primer Mesías que podríamos hablar religiosamente. Todo esto muy claro, sí, no debe ser problemático porque, claro, los himnos avésticos, ¿sí? Pues están fechados en determinadas épocas. Pensamos que algunos sí son tan antiguos, como del 1200 antes de Cristo, pero 1000 antes de Cristo, pero hay otros que no, y hay muchos desarrollos posteriores, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Y que podemos pensar que la figura haya sido manoseada a lo largo de los siglos, pensamos que es el primer caso, digamos, mesiánico. Y aquí ponemos entonces una cosa muy importante, que es que el zoroastrismo, es decir, el mazdeísmo es la religión predicada por Zoroastro y también se le llama zoroastrismo. Es el inicio de la tradición judio-cristiana de la noción del juicio final, seguido de la salvación definitiva del mundo. Entonces, es decir, la cosa es que va a haber van a resucitar los muertos y estos salvadores, los Shaoxians, van a lograr el triunfo de la virtud y de la luz celestial, porque el mazdeísmo es una religión dualista, y el bien y el mal, eso también lo heredamos, es una herencia del judeocristianismo también, el bien y el mal, y la cosa es que el bien va a triunfar sobre el mal, siempre ¿verdad? Se piensa que el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces, quizás traje aquí a colación esto, ¿verdad? Porque me parece que es claro que estamos ante el testimonio más antiguo de lo que sería un culto mesiánico, que ha influido directamente, digamos, en, en la religión de acá. Más o menos en este esquema, no sé si pueden ver el esquema, puede verse un poco cómo es la evolución. En primer lugar estuvo el mazdeísmo. El mazdeísmo va a influir tanto en el judaísmo, porque los judíos, repito, estuvieron muchos años exiliados, recuerden, en Babilonia, y también en una religión muy importante que es el mitraísmo, que va a ser una religión importantísima en Roma. Es una lástima que no haya tenido que hablar de aquí de los cultos de Mitra. Tanto, bueno, el cristianismo es una secta judía, ¿verdad? Empezó siendo una secta judía, y el mitraísmo influyó bastante en el cristianismo, ¿verdad? Primitivos. Y de ahí va a surgir la última, la más nueva de todas las religiones, es el islamismo, ¿verdad? El islam. El islam es el más reciente. Entonces, Mahoma ya está muy para acá. Entonces, a través del judaísmo y de lo que influyó a través de los cultos mitraicos en Roma, ahí se ha ido colando, ¿verdad? ¿Cuánto influyó? No, digamos, volviéndolo del cultos mitraicos, el culto mitraico fue muy importante en Roma imperial, en la Roma imperial, y competía directamente con el cristianismo. No se sabe mucho, ¿verdad? Hemos ido recogiendo datos, porque era una religión mistérica, ¿verdad? Es decir, que no era pública, sino que tenía procesos de iniciación. Mitra es este dios que tiene un gorro frigio,
no sé si lo han visto, y está matando un toro. Es muy fácil reconocerlo. Busquen Mitra en internet y van a ver el gorro frigio y está matando el toro. Pero de alguna manera, los mitraicos influyeron en el cristianismo, o los cristianismos en los mitraicos, porque era muy popular, ¿verdad? Llegó a ser sumamente popular. La principal fiesta de la religión de Mitra era el 25 de diciembre. Ahorita. Entonces, sí, qué raro, a mí me suena parecido el 25 de diciembre. Pues claro, pues como digo, los cristianos agarraron y pusieron el nacimiento de Cristo en la fecha de nacimiento de Mitra, que además era una fiesta muy importante en Roma, que se llamaba el Sol Invictus. Y además se celebran las Saturnales, etcétera, etcétera. Es evidente, digamos, que el cristianismo trató a lo largo de las décadas de acoplarse, sobre todo cuando se convirtió en religión oficial del imperio, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas que no sabemos muy bien, digamos. Por ejemplo, en la religión de Mitra había una cosa parecida a la misa, una cena. La misa es una cena, por si no se ha dado cuenta. Um, y sabemos que había dentro de los cultos de ellos una cena. ¿Qué tan parecida era a la de, ¿cómo es que se llama? A la de los cristianos, era la misma cosa. Ahí ya habían las discusiones eternas que no vale la pena. Sobre todo porque se ponen, digamos, cuando son discusiones que tuvieran un asidero científico y uno está discutiendo de una manera seria las cosas, pero mucha gente sencillamente, ¿verdad? Sobre todo los fanáticos religiosos, es decir, usted les dice, bueno, pero es que el 25 de diciembre es la fecha de nacimiento. Entonces, el culto de Mitra y no sé qué y no sé cuánto, entonces les puede dar un ataque, ¿verdad? Entonces, y se enojan con ese tipo de cosas. Entonces, en lugar de ser una discusión seria, se convierte en un pleito. Y ya para pleitos no estamos. Pero bueno, quería hablar también de otros dos casos. Un primer caso de un Mesías dentro del budismo que en principio no tendría conecte con esta tradición judio-cristiana, y luego el Mesías en los musulmanes, que sí es herencia del judio-cristianismo. O sea, la religión musulmana tomó muchas cosas de, de los judíos y cristianos, y entonces cuenta la figura del Mesías. Empecemos con el budismo. En el budismo, esta especie de Mesías se llama Maitreya, ¿verdad? La cosa es que, ¿verdad? Como digo, en alguna literatura budista, porque es que, vieran que he tratado de inculcar eso, no hay un budismo único, orgánico, etcétera. Hay varios tipos de budismos. Y las escrituras de un grupo de budistas no son las mismas escrituras. O sea, hay un canon más o menos orgánico, pero hay textos adicionales que pertenecen a distintas tradiciones budistas, ¿verdad? Entonces, el Dalai Lama pues sí, el Dalai Lama es budista, pero es del budismo tibetano, que tiene una serie de características el budismo tibetano, que no va a tener el budismo en otro lado. Es decir, no reduzcan las cosas. Es exactamente igual que el cristianismo, ¿no? El cristianismo no hay un único cristianismo. Hay varios, es decir, están los protestantes y entre los protestantes están los evangélicos, los bautistas, los metodistas, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y están los católicos, ¿verdad? Y aún así entre los católicos no hay sus diferencias, ¿verdad? Porque están las iglesias de Oriente, están los cristianos coptos, los ortodoxos, en fin, hay una cantidad enorme de cosas. Lo mismo pasa con el budismo. Entonces yo recalco en alguna literatura budista, Maitreya va a ser el futuro Buda. Entonces la cosa es que Buda va a regresar. Eso es, volvemos al asunto. Y bueno, parece ser que Maitreya ya vive.
ya existe, él vive en un cielo, porque hay varios cielos, entonces él vive en un cielo y él va a regresar. Vean ustedes, qué interesante, ¿a qué? ¿Y por qué va a regresar? Bueno, muy sencillo, porque en algún momento las enseñanzas de Buda van a decaer. ¿Verdad? Siempre el asunto de la decadencia, de, de la, ¿cómo es que se llama? Del venir a menos, ¿verdad? Y entonces, cuando ocurra esta decadencia, entonces alguien tiene que venir a volver a enseñar el Dharma. El Dharma es un concepto muy importante dentro de todas estas religiones, que alguna gente traduce como la ley, pero que bueno, ¿verdad? No, digamos que se traduce como la ley, pero no es exactamente la ley, ¿verdad? Pero las ordenanzas tal vez, la cosa es que la gente va a olvidarse del Dharma y esto va a ser una decadencia completa y absoluta. Entonces, claro, cuando llegue esa decadencia completa y absoluta, Maitreya va a regresar. Se va a convertir en el Bodhisattva, ¿verdad? Y va a volver a enseñar las cosas como son. Entonces, en muchas escuelas del budismo, ha sido aceptado como el único Bodhisattva. Por ejemplo, digamos en la tradición Theravada. La cosa aquí se complica. Yo no tengo tiempo para ponerme aquí a explicarlo. La cosa es que en el budismo, hay una cosa que el Bodhisattva, y el Bodhisattva no es lo mismo en las diferentes versiones del budismo. En algunas versiones del budismo, el Bodhisattva es casi que un santo, parecido a lo que se llama un santo, ¿verdad? Y ha habido varios, ¿verdad? Pero hay otras versiones del budismo, por ejemplo, en el budismo mahayana, en el budismo mahayana más bien, todos tenemos que alcanzar el estado de bodhisattva. Tenemos que, nuestra aspiración es llegar a hacer eso, ¿verdad? No así en el budismo Theravada. Pero ven, hay budismo Theravada, hay budismo mahayana, hay otros tipos de budismo. Es decir, la cosa es que y no, el concepto no es igual en cada tipo de budismo. Pero en general, digamos, dentro de todo el budismo se acepta bastante la figura esta de Maitreya, de que cuando llegue la decadencia va a llegar a restituir las enseñanzas originales de Buda. Tenemos un culto mesiánico aquí, muy interesante porque no tiene conecte, digamos, con, ¿cómo es que se llama? Con lo que estaba yo diciendo ahora el cristianismo. En cambio, este otro sí es herencia de los, ¿cómo es que se llama? De la tradición judio-cristiana, y es el Mahdi. Pues entonces dije yo, voy a traer el Mahdi. Bueno, la cosa que traje el Mahdi, ahí está, al Mahdi, dice. No, traje el Mahdi porque yo dije, bueno, la cosa es que apareció en esta película, un día esto fui a ver una película, y apareció ahí. Entonces me pareció como muy curioso que apareciera en esa película de Duna o, si no, ya no sé. Y entonces dije, bueno, voy a llevarlo. Pero digamos, aquí sí estamos claramente en una figura heredada ya de la tradición judio-cristiana. Los musulmanes toman muchas cosas de los cristianos. Incluso volvemos, es que hay, o sea, el Islam, los musulmanes, hay muchos tipos de Islam, muchos tipos de musulmanes, qué sé yo, o sea, por ejemplo, hay unos, en unas tradiciones específicas de los musulmanes, el Mahdi va a aparecer junto con Jesús. Jesús, Jesús es muy importante dentro de la tradición musulmana. Se llama Isa. Isa. Isa, Jesús, va a volver al fin de los tiempos y va a colaborar con el Mahdi. En otras tradiciones no, porque la cosa con el Mahdi es, bueno, Mahdi significa, como dice ahí en la diapositiva, el correctamente guiado,
y es una figura mesiánica escatológica. Aquí sí es mesiania, aquí sí es Mesías escatológico. ¿Por qué? Porque va a aparecer al fin de los tiempos para librar al mundo del mal y la injusticia, va a restaurar la verdadera religión y marcará el comienzo de una pequeña edad de oro antes de que acabe el. Claramente que es una figura mesiánica, escatológica, que va a aparecer para salvarnos al fin de los tiempos, ¿verdad? La vaina aquí es que no aparece en el Corán, ¿verdad? Entonces, el libro más importante de los musulmanes es el Corán. Lo que pasa es que sí se menciona en compilaciones que se consideran canónicas de los hadices. Los hadices, o hadices, son los dichos atribuidos al profeta. Hadith, ¿verdad? Hadith son los dichos del profeta y en algunos de estos dichos está, ¿verdad? Pero vuelvo que no se interpreta igual, ¿verdad? Porque los sunitas ortodoxos cuestionan mucho las creencias mahdistas, ¿verdad? Como dice ahí. Pero, digamos, lo que pasa es que en otras tendencias son fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, entre los chiitas. Los chiitas, ven, aquí estamos hablando divisiones de la religión musulmana. No es lo mismo el islam sunita que el islam chiita, ¿verdad? Y hay países donde predominan los chiitas y países donde predominan los sunitas. Y gran parte de las guerras y pleitos eternos en esos lugares tienen que ver, es decir, con este tipo de discusiones, ¿verdad? Siempre la religión provocando guerras en todo donde quiera que está. Pues la figura del Mahdi es fundamental dentro del Islam chiita, pero dentro de otras corrientes islámicas. Y bueno, por supuesto que han aparecido montones. Y yo quería cerrar este apartado porque me parece importante comentándoles que a cada rato aparece Mesías, ¿verdad? Entonces, mañana a la vuelta de la esquina usted va a tener 2 o 3, ¿verdad? Ya hay, es decir, busque ahí, va ahí. Si usted cree que Jesucristo no ha vuelto, pues déjeme decirle que está equivocado. Hay por lo menos 7, 8 candidatos en el mundo actual de personas que dicen que son la segunda venida de Cristo. Y posiblemente mañana o pasado aparezca otro diciendo que pues, es Cristo resucitado otra vez. A cada rato los Mesías aparecen. Y lo mismo pasa dentro de estas otras religiones. El Mahdi, o sea, ha habido una cantidad enorme dentro del mundo musulmán de personas que han sido consideradas que eran el Mahdi. Pero bueno, el mundo no se acababa y aquí seguimos, como decíamos hace 8 días. Yo quería traer esta figura porque algunos logran tener un éxito impresionante y fundar una religión. Este señor que está acá se llama Baha'u'llah. Baha'u'llah, ahí está, es un señor del siglo XIX, vivió en el Imperio Otomano, en Palestina, él vivió en Palestina, pero en ese momento Palestina pertenecía al Imperio Otomano. Pues la cosa es que lo encarcelaron, estuvo 40 años preso, ¿verdad? La tumba de él está ahí en Israel, ¿verdad? La cosa es que hubo un señor que primero, antes de él llegó como un profeta, que creo que se llama Bab es puerta en árabe. Bueno, el maestro no se llama así. El maestro se puso por Baba, no sé si era Babulaba. La cosa es que ese señor se creó profeta. Y ese profeta dijo, no, mira, el Mesías es este compadre que está aquí, que es Baha'u'llah, que eso significa la gloria de Dios, ¿verdad? Baha'u'llah. Y la cosa es que ese hombre, oye, ese hombre era poca cosa. Ese señor dijo que era el Mahdi, que era el Mesías judío, la segunda venida de Cristo, el avatar Kalki del hinduismo y el Buda Maitreya. Es decir, era el Mesías de todas las religiones del mundo. O sea, el compadre dijo, no, aquí estoy yo, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Todavía digo yo, bueno, podía haber dicho solo uno, pero no, era el Mahdi, el Maitreya, la segunda venida de Jesús, etcétera, etcétera.
Y el Señor se creó toda una religión a partir de él, que es el culto Bahá'í. Es una religión que existe y es muy popular en algunos círculos, el bahaísmo o Bahá'í, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica existe, yo donde he visto es en Limón, en Talamanca, con los indígenas, hay un culto ahí. Yo no sé cómo llegaron ahí a Talamanca y convencieron a algunos bribris, sobre todo, indígenas bribris, que abrazaron la religión Bahá'í. Por eso es muy curioso, uno llega a Talamanca y encuentra bribris que de pronto tienen un nombre musulmán. Yo sé, ¿por qué le pasa a este man? Porque este hombre tiene un nombre musulmán, ¿verdad? Es un bribri que tiene un nombre musulmán, pero claro, porque ahí vemos el trabajo que ha hecho la religión Bahá'í en Talamanca. No sé, en San José, la pura verdad que no conozco. Culto Bahá'í en la capital, solamente en Talamanca lo he visto. Musulmanes sí he visto. Tengo conocimientos de gente que en el puro centro de San José hay, ¿verdad? Incluso costarricenses, digamos, no solo migrantes, sino costarricenses, digamos, de abuela católica, pues, católica que, que se han convertido al Islam. He conocido gente de ese tipo. ¿Verdad? No sé si ustedes eran musulmanes, a lo mejor algunos de ustedes ya se convirtió al musulmanismo, al culto Bahá'í, o no sé qué. Pero yo lo que quería señalar, antes de desgastarme un poco en esto, es que los mesías surgen y cada rato hay. Es decir, el mesianismo es definitivamente, digamos, es decir, algo sumamente popular en nuestro contexto y a cada rato surgen los mesías y van a seguir surgiendo. Milagro en Costa Rica no hay. He hablado de esto, del mesianismo, pero dije al inicio, y ahora voy hacia otro lado, de que no es posible cerrar el concepto de lo soteriológico a los cultos mesiánicos. No es posible. O sea, deberíamos abrirlo. Y entonces aquí puse una idea general, me parece que está aquí puesta. No solo existe el mesianismo. Hay otro montón de mitos diversos que pueden entrar en la categoría. A mí me parece que es indudable y los grandes especialistas en mitología se han dado cuenta que hay otro montón de mitos, es decir, que caben perfectamente dentro de la categoría y que se encuentran de alguna manera relacionados. Yo no tengo tiempo aquí de hablar de todo, pero quiero hablar de un caso muy, muy particular que es el del héroe cultural. El héroe cultural es un concepto muy importante dentro de la mitología. A pesar de que se llama héroe, o sea, quizá el nombre no está bien dado, no está bien dado, porque no es exactamente el héroe del que vamos a hablar de hoy en 8. De hoy en 8 vamos a hablar de los mitos heroicos, el mito del héroe, pero este héroe cultural como que no calza dentro con esos otros héroes, ¿verdad? Además, el héroe cultural pudiera ser no necesariamente una figura necesariamente humana o semidivina, como a veces hay dioses que encajan dentro de la categoría de héroe cultural. Es el caso de Bribris y Cabécares y la figura que hemos hablado aquí, hasta el hartazgo de Cibó. Cibó es la principal figura del panteón religioso Bribri Cabécar, la principal divinidad, por así decirlo, pero en realidad, analizándolo, claro, no tengo tiempo aquí de meterme en eso. Si uno analiza la figura de Cibó, que tiene muchas características de héroe cultural, se ve que él ha adoptado, ha heredado esas características. Entonces, y podríamos dar otros casos aquí que no vienen, claro, pero me parece que ese caso es típico. Entonces, podría ser incluso un dios, pero el concepto se mantiene como héroe cultural. Entonces, decimos que es un héroe cultural.
se le llama héroe cultural o civilizador. Ven, quizá la palabra civilizador sea más adecuada, ¿verdad? Para este personaje mitológico. Como digo, un personaje mitológico, humano, con poderes extraordinarios, semidivino, Dios, a quien se atribuye la invención de los principales rasgos civilizatorios. Por ejemplo, la agricultura, típico caso. ¿Cómo fue que llegamos a la agricultura? ¿Cómo descubrimos la agricultura, profesor? Ah, bueno, gracias al héroe cultural típico, digamos, que fue el que nos enseñó a sembrar. Él introduce instituciones humanas, cultos, cultivos. En muchas religiones se trata del primer hombre o el antepasado mítico de la tribu. Es un tipo que suele realizar viajes entre los diversos planos cósmicos, va de la tierra al cielo, cuando es un ave, a veces es un ave, va de la tierra al cielo, o puede viajar al inframundo. Existen muchos mitos en los cuales el héroe cultural desciende al inframundo y va a traer semillas. Montones de mitos relacionados con. Y así como logramos, ¿por qué existe el tabaco? ¿Cómo fue que existe el tabaco? ¿Verdad? Ah, bueno, entonces historias de ese tipo es más o menos cómo se obtiene, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo de héroe cultural y luego me voy luego me voy a devolver hacia otro concepto que me parece fundamental y relacionado con todo esto que estoy diciendo. Tenemos Maui, entonces ahí lo puse, Maui. Entonces pusimos al compadre de la serie Moana, bueno, la película Moana. En realidad Maui es una figura importantísima, digamos, de la tradición oral de los pueblos polinesios. Recibe a veces diferentes nombres, no siempre se llama Maui, pero la figura es la misma. Entonces, es decir, que ella aparece en la película Moana y ahora sea como más conocido, pues no. Es típico ese anzuelo. La cosa es que ese anzuelo, que es como mágico, y que ese anzuelo le permite pescar islas. Es una cosa muy rara, porque el mar pesca islas. La cosa es que tira el anzuelo y ¡pum! Entonces prácticamente la isla de Nueva Zelanda, ¿verdad? La sacó él del mar y las islas de Hawái fueron sacadas del fondo del mar por él, ¿verdad? Ha de ser que tenía una fuerza extraordinaria porque además dicen que empujó el cielo para arriba para que hubiera más campo. Y hay otro mito de él muy, muy famoso que es yo no sé cómo amarró al sol y lo jaló para ralentizarlo. Parece ser que el día era más corto. El día era más corto, duraba muy poquito porque el sol pasaba súper rápido. Y entonces este mae de alguna manera agarró y lo, lo amarró y donde lo amarró lo frenó y ralentizó el sol y por eso es que el día ahora dura mucho más que antes, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Esta figura. Maui es el típico héroe cultural, ¿no? Él es lo que llamamos un héroe cultural. Una de las funciones fundamentales de los héroes culturales a lo largo y ancho del planeta es el fuego. La cosa es que, y ya vamos a entrar, ¿por qué es un benefactor de la humanidad? Normalmente es el héroe cultural el que roba el fuego o sustrae el fuego o el que le otorga el fuego a la humanidad. Como Prometeo, ¿verdad? Como Prometeo. Que por cierto, la lectura de hoy hablaba de Prometeo. Estábamos viendo cómo conecto con la lectura del día de hoy. Todos saben que Prometeo se robó el fuego y se lo dio a los seres humanos, ¿verdad? Prometeo era un titán de la mitología griega. Pero acá tenemos estos héroes culturales que abundan por todo el planeta. Suelen ser los que agarren, los que roben el fuego.
Y en el caso de Maui, Maui es el que roba el fuego y se lo da a los seres humanos. Es una historia muy larga, yo pues, no tengo aquí tiempo de contarla, pero la cosa es que el fuego era propiedad de unas gallinas que hay en Hawái. Y estas gallinas se llaman gallinas de barro. Sí, yo busqué, como, puedo ponerles ahí es una gallina ¿verdad? Que tiene como una cosa aquí pelada, ¿verdad? La cosa es que esas gallinas eran las dueñas del fuego y no querían, y era una gallina muy inteligente porque sabían contar. Entonces, hacían fuego, pero no dejaban que se lo robaran. Entonces, en una de tantas, Maui mandó a sus hermanos, pero las gallinas contaron en la barca y dijeron, mira, eso ya hay 3 más. Falta uno, eran 4, entonces no encendamos. Entonces, Maui hizo un muñeco y mandó a sus 3 hermanos con un muñeco de él en la barca y las gallinas contaron 1, 2, 3, 4. Ahí sí, ahora sí está ahí, vamos a encender el fuego. Y la cosa es que luego llega Maui, se pelea con las gallinas, ¿verdad? Esto sí. Parte de eso ahí es donde le raspa con la madera en la frente. Y la cosa, bueno, es una historia larga. La cosa es que al final logra sustraer de ellas el fuego y dárselo a la humanidad. Eso de que darle el fuego a la humanidad es típico del héroe cultural. Y ahora yo quería ir a otro concepto que está muy relacionado con el héroe cultural, pero que no están relacionados, vienen juntos, pero no son necesariamente lo mismo, ¿verdad? Y ese concepto es el concepto de trickster, ¿verdad? El trickster. Que es muy difícil traducir eso al español. Alguna gente lo traduce como el embaucador. El truán, tal vez. Truán, el embaucador. Palabras muy... No sé, ¿cómo diríamos eso? Yo he querido buscar como una palabra más de pueblo, más popular, más de calle. ¿Cómo diríamos? Embaucador, truán, en, en pueblo, en calle, en el lenguaje de la calle. Ahora me dicen, El ¿cómo? tramador. Sí, el tramador. Sí. Bueno, más o menos. ¿Verdad? Sí. La cosa es que, ¿qué es un trickster? Bueno, la cosa es que, bueno, antes de eso ponemos ahí que en África, en América, África y Oceanía, el héroe cultural es muy a menudo un trickster, el embaucador. Eso es, digamos. Los tricksters son muy raros en otras latitudes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no dejan de existir, digamos. En la mitología nórdica tenemos un trickster muy conocido que es Loki, ¿verdad? Que es una figura interesantísima, como siempre, muy atrayente. Incluso Prometeo no deja de ser trickster porque engaña. Yo no sé si recuerdan clase atrás cuando hablamos del engaño que Prometeo le hizo a Zeus y que producto de eso fue por lo que Zeus creó a Pandora. La cosa es que Prometeo mató el buey, los griegos sacrificaban bueyes a sus dioses y entonces hizo una repartición, ¿verdad? Por un lado puso los huesos y la grasa y por otro lado puso los pellejos y la carne para que Zeus escogiera. Y le dijo, Zeus, escoja. Y entonces Zeus, se dice, es Hesiodo que ya Zeus sabía. Pero eso porque Hesiodo amaba a Zeus, seguramente no sabía. Y se quedó engañado. La cosa es que Zeus escogió, ¿verdad? Por supuesto, la grasa y los huesos, y quedándole a los seres humanos la carne, ¿verdad? Entonces, era muy bonito esas hecatombes griegas, porque mataban estos bueyes, 100 bueyes, pero la carne se la comían ellos y le quemaban a los dioses los huesos y la grasa, lo que sobraba.
Ven, pero Prometeo engaña a Zeus, ¿verdad? Aunque Hesíodo diga lo contrario, eso porque Hesíodo lo quería mucho. La cosa es que es el embaucador, ahí está. Ahí, digamos, no deja de tener parte la figura de embaucador. Acá tenemos, bueno, entonces, en este lado del planeta, en América, África y Oceanía, es un humano, ¿verdad? Pero a veces no. Es más frecuentemente un animal con rasgos humanos. Es un animal, pero que es humano, una cosa, es una mezcla, digamos. Suele ser el coyote, el cuervo, el conejo, típico, digamos, es decir, en Norteamérica, en los indígenas de Norteamérica, uno puede ver regiones completas, en algunas es el coyote, en otras regiones es el cuervo, en otras regiones es el conejo. Y ahí están las características. Es una figura divertida, alocada, glotón, mujeriego también. Se vive metiendo en cuanto problema hay. Dice, pero puta, pero ¿por qué se vive metiendo en tanto problema? Pero tiene una inteligencia muy particular. Es una inteligencia de la creatividad. Y por eso siempre se sale con la suya, ¿verdad? Es un confisgado, ¿verdad? Pues, es decir, como llamaban los abuelos, porque digamos, a pesar de que se meten 50,000 problemas, el mae se sale con la suya. Uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿Verdad? En Costa Rica tenemos dos trickster muy famosos, ¿verdad? Uno es Tío Conejo. O sea, el que no haya oído un cuento de Tío Conejo, por favor. Todo mundo hemos crecido con, por lo menos con la versión de Carmen Lira, y hemos escuchado a Tío Conejo. Y este sí el otro, el de limón, que es Breda Anansi. Breda Anansi es el hermano araña, que es una figura muy importante dentro de la tradición oral de los pueblos afrodescendientes de Limón. Posiblemente no hayan escuchado una historia. Entonces, voy a contar rápidamente una historia de, primero, de Breda Anansi y luego del coyote, ¿verdad? Para que entiendan bien que es un trickster y luego retomamos lo del héroe cultural y cómo esto entronca adecuadamente dentro de los mitos soteriológicos. Vamos con el cuento de Breda Anansi. Este es el cuento que está acá. Este cuento se llama Caballo de Trote. También es un cuento que aparece con Tío Conejo. Está en los cuentos de mi tía Panchita, que creo que se llama Tío Conejo y Tío Tigre, algo así, no sé. Pero acá es la misma historia, pero con el hermano araña, Breda Anansi. Dice, como que al hermano araña le gustaban varias de las muchachas del pueblo. Vemos los mujeriegos. Pero también como que el hermano tigre era el popular. Y es que su fama de Don Juan enloquecía más Dios. Al hermano araña no le podía gustar esto. Era duro el hecho de que con cuanta muchacha hablaba, le saliera con el mismo nombre. De ahí nació cierta rivalidad entre ambos. Pero el tigre poco le preocupaban los berrinches de la araña. Al fin y al cabo, él tenía su mechoncito blanco en la melena, y eso era lo que más cautivaba el corazón de las damitas. Muchas veces el hermano araña trató de cortarle el mechón mientras el tigre dormía, pero siempre accionaba a tiempo y una vez estuvo a punto de matar a su rival. Esto último convenció al hermano araña acerca de la torpeza de ser temerario. Y no fue demasiado costoso decidir usar su conocida astucia. Fue el comienzo del descrédito sistemático del hermano tigre. Y al poco tiempo corría de boca en boca la noticia de que el tal hermano tigre, con todas sus pretensiones, no era más que el caballo de trote del hermano araña. Ya los niños se atrevían a cantarle en las esquinas. Hermano tigre, se te acabó la maña. Perdón.
desde que te ponta el hermano araña. Bueno, perdón. Dice, ante esto el hermano tigre reaccionó con violencia y fue a la casa del hermano araña para reclamarle en el terreno de los hombres. Pero lo halló gravemente enfermo, revolcándose y quejándose de un fuerte dolor de estómago. A mí qué me importa su dolor, me tiene que probar eso que dijo. Si no puede, tiene que ir al pueblo ahora mismo y negarlo en presencia de todos. Pero hermano tigre, no sea cruel, véame cómo estoy. Además, sabe lo mucho que yo le aprecio. Usted sabe que yo sería incapaz de decir tal cosa. Usted lo dijo, tiene que ir a negarlo públicamente. Con gusto lo haría, pero estoy mal, muy mal. Yo no puedo esperar a que usted se componga. A lo mejor se muere, pero es que el rostro enojado del hermano tigre producía escalofríos y el hermano araña al convulsionarse, hablando un tanto al aire del tigre. Bueno, está bien, si usted me lleva con mucho gusto voy a la plaza ahora mismo. Y así convinieron. Pero al subir el hermano araña por un costado los lomos del tigre, fingió caer del otro lado. El tigre consintió dejarse poner silla y freno, con tal de que no se fuera a caer de camino. Pero el hermano araña se quejaba de la mosca, por lo cual el tigre le dio un chilillo para que las espantara. Un poco antes de entrar al pueblo se compuso milagrosamente el hermano araña y tomando las riendas severamente empezó a castigar los lomos del hermano tigre, obligándolo a trotar con evidente buen estilo. Y llamando a voz a cuello las pretendidas del hermano araña, lo paseó por todo el pueblo entre la algarabía de los niños y la admiración de las jovencitas más osadas. Y quedó desde entonces demostrado que el hermano tigre no es sino el caballo de trote del hermano araña. Donde quiera que vea un tigre trotando, fíjese en su lomo. Allí verá al hermano araña muerto de risa. Este es un texto. Queens Duncan, Giselle Chan. Pueden buscar ese libro y ahí hay más historias del hermano araña. Bueno, como dije, esta historia también está en Tío Conejo. Ahí es Tío Conejo, el que se monta en el hermano tigre y ¿cómo es que se llama? Lo convierte en caballo. Vean ustedes que es un, sí, como decía el compañero, es un tramador, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Entonces el compadre, este tipo de figuras suelen ser muy astutas, ¿verdad? Es decir, y terminan siempre saliéndose con las suyas. Como dije, el animal que es trickster, en este caso es la araña, porque es típica de todo el Caribe por una herencia africana. Esa herencia africana, acá en Ashanti, de ahí viene esa araña que es típica de todo el Caribe americano. Pero entre los indígenas son figuras diferentes. Como dije, en Norteamérica, normalmente el trickster es, ¿cómo es que se llama? El coyote, el conejo, la liebre, el cuervo, ¿verdad? En Costa Rica hay unas historias donde es un trickster, ahí, aunque usted no lo crean, es la guatusa, la guatusa. No sé si han visto una guatusa, si no han visto una guatusa, bueno, ahí vaya busque una. Allá en la finca donde vivía mi padre, pues que el que falleció mi padre, como todos ustedes saben, hace 2 meses. Ahí había mucha guatusa. Yo iba a verlo y veía la guatusa, como un roedor grandote así, color medio colorado. Y bueno, estaba la guatusa ahí. La cosa es que la guatusa es un animal de acá. A veces, es decir, vean qué curioso que cómo es que se llama, tenemos esas herencias. Pero esas herencias a veces pasan, porque el conejo, este conejo que es trickster en Norteamérica, fue la inspiración para crear Bugs Bunny, ¿verdad? Entonces tenemos el conejo Bugs Bunny, no sé si ustedes han visto las fábulas, claro, es una herencia directa. Vean que también ahí tenemos un trickster de, ¿cómo es que se llama?
del conejo marrullero de los pueblos indígenas de, de Estados Unidos. Ahí no me ubico bien. Sé que el coyote es del lado Pacífico, ¿verdad? Del lado Pacífico. Como es decir, eso sería como el este, ¿verdad? El noreste, por ahí. Pero yo, ¿verdad? Ahí, dependiendo de la región, se va ubicando el animal. Quería yo contar otra historia para, ahora sí, el coyote, y de un pueblo de ese lado, precisamente. Este pueblo se llama los Tsimshian. Tsimshian es un pueblo de Columbia Británica, y quería traer una historia que me encontré por ahí del coyote como trickster, ¿verdad? Y que en este caso ya ahora sí está muy conectada con lo que estaba yo hablando del héroe cultural. El héroe cultural roba, consigue alimentos, roba el fuego, lleva la civilización. Es que esa capacidad mañosa que tiene es lo que le permite, digamos, de alguna manera, ser benéfico. Entonces, iba yo a hablar aquí de los Tsimshian. Este pueblo está, como dije, en Colombia Británica. Sí, profe, yo no sé de qué acuerdo, busque un mapa, por amor de Dios, queda en Canadá. Hay una cosa que se llama Canadá. En Canadá hay una cosa que se llama Colombia Británica que pega con el Pacífico, ¿verdad? Y que ahí están ellos, muy cerca, digamos, de Alaska. De hecho, algunos de ellos han emigrado en Alaska. No muchos, la mayoría vive todavía del lado de Canadá. Y acá, pues vamos a contar esta historia que me encanta, que se llama el coyote y el salmón. El salmón es muy importante en la dieta de todos estos compadres, ¿verdad? Como que se llama. No sé si a ustedes les gusta el salmón. A mí también me gusta el salmón. De vez en cuando, pues, siempre es, ¿verdad? No deja de ser bueno el salmón. En el sushi, ¿verdad? Siempre un buen, el salmón en el sushi, ¿verdad? No deja de hacer falta, ¿verdad? Aunque yo prefiero el cangrejo. No sé, ustedes me dirán cómo prefieren el salmón. Ahora, después de la historia, me cuentan cómo les gusta el salmón a ustedes. Esta historia se llama Coyote y Salmón. Coyote podía cambiar de forma siempre que él quería. Un día, mientras estaba cruzando un río, se cayó al agua. Para no ahogarse, decidió transformarse en una tabla de madera, por lo que fue arrastrado aguas abajo hasta llegar a un dique. Una anciana se fijó en el madero y pensó que sería un buen plato para pescado. Se lo llevó a casa y puso en el salmón para cenar. Es fácil imaginar su sorpresa cuando el salmón desapareció con tanta rapidez que casi no pudo probar bocado. Se enfadó tanto que tiró el madero al fuego. Cuando se encontró en medio del fuego, Coyote se transformó en un bebé que lloraba. La mujer lo sacó con rapidez de las llamas y lo crió como si fuera suyo. Transcurrió el tiempo y el niño creció, pero el muchacho seguía siendo tan travieso y rebelde como cuando era pequeño. Un día la mujer tuvo que salir de viaje, pero antes de irse le dijo al niño Coyote: mientras esté fuera no abra ninguna caja del granero. Coyote lo prometió, pero como era desobediente no pensaba cumplir la promesa. Sentía curiosidad por saber qué había dentro. Primero, no obstante, intentó derrumbar el dique que le había impedido llegar hasta el mar. No había salmón en el país de Coyote y quería que su gente, que vivía aguas arriba, pudiera saborearlo. Por eso tenía que destruir el dique para que el salmón pudiera nadar hacia arriba. Tan pronto como se fue la anciana, Coyote rompió la barrera con un hacha, dejando en libertad al salmón. Para satisfacer su curiosidad, comenzó a abrir las 4 cajas. Para desgracia suya, de la primera salió un enjambre de terribles avispas. De la segunda, una nube negra de moscas de salmón. De la tercera, una nube de moscardones. Y de la cuarta, un enjambre de escarabajos de la carne. A partir de ese día, Coyote pudo ofrecer a su pueblo tanto salmón como quiso. No obstante, como era tan desobediente, su gente se ve ahora atormentada por las avispas, moscas, moscardones y escarabajos. Cada año alcanzan su máximo en primavera, cuando el salmón comienza a subir río arriba. ¿Ven? Esa es una típica historia
Ahí tenemos al coyote con su carácter de embaucador, marrullero, pero también benefactor, porque lo que quiere es darle al pueblo, al Tsimshian, el salmón, que tengan acceso al salmón que les estaba vedado. Entonces va a conseguir el salmón. Pero precisamente, digamos, no deja de haber, digamos, es decir, toda una parte leccionadora aquí, porque la cosa es que destapa por su imprudencia las cajas y termina llenándose esto. Y que eso recuerda hasta cierto punto también Pandora, ¿verdad? Hasta cierto punto recuerda un poco pues a Pandora. Bueno, yo lo que quería yo decir con estos ejemplos es que hay dos conceptos, el héroe cultural y el trickster. Muchas veces son el mismo, pero otras veces no, otras veces son separados. Por ejemplo, si usted va a los Winnebago, si no sabe quiénes son los Winnebago, busquen. Si usted va al pueblo Winnebago, ellos tienen separado el héroe cultural del trickster. En ellos son dos personas distintas, pero en muchos están juntos. Y ahora sí volvemos ahora sí al punto medular, que una historia típica en los indígenas de América es que el héroe cultural tipo trickster es la obtención mítica, el que roba el fuego. Este personaje, gracias a sus habilidades de engaño, roba el fuego, así como otros bienes, ahora lo vimos con el salmón, que son fundamentales para la sociedad. Entonces hay una serie de historias en todos los pueblos, estoy hablando desde arriba, desde el norte hasta abajo, a la Tierra del Fuego, donde se cuenta el robo del fuego y que trata de contar por qué es que los seres humanos tenemos fuego. Y esencialmente aquí lo que se dice es, bueno, hubo una época en que los seres humanos no teníamos fuego y había que comer las cosas crudas. Y luego, gracias a este compadre que se robó el fuego y nos lo otorgó. Yo voy a comentar algunas cosas basado sobre todo en este libro que publicó, pues uno que fue profesor mío, que ya falleció, se llama Don Enrique Margeri, se llama Estudios de Mitología Comparada Indoamericana, el tomo 2, que trata sobre el origen del fuego y concepciones sobre el lugar de los muertos. Pero el que nos interesa más es el origen del fuego aquí, la primera parte. Yo les recomiendo, pues, leerse el tomo 2, porque son 4 tomos. Muy interesante, ¿verdad? Los textos que hacía el maestro Margeri antes de fallecer. Muy, sí, digamos un poco, digamos, el problema es, digamos, su filiación a la escuela finlandesa. Digamos, esa vaina. Adicto, creo que ya habíamos hablado de Enrique Margeri aquí. Muy adicto a la escuela finlandesa y a su modelo de trabajo. Entonces, si a usted no le gusta, a mí no es que me parezca mal, me parece que el análisis es un punto de partida para el análisis. Lo que digo yo es, pero es que si me quedo en eso, santísimo, me muero. Ustedes saben que yo ando más en la nota más ideológica, tratar de interpretar, tratar de comprender, tratar de ir más allá y ver cuál es la función específica dentro del contexto social que tienen los mitos. Pero este desmenuce es un desmenuce que queda, que es un buen punto de partida. Dice Enrique Margeri que la obtención del fuego en los mitos de América se da de 3 maneras. Yo diría que no solo en los mitos de América, diría que en todo el planeta es igual. Diría que son las 3 opciones. Pero que digamos, la opción más famosa es la última, o más frecuente. La primera opción, que es la de menor presencia, es que el fuego es encontrado en un lugar próximo o lejano. Cuando es un lugar lejano, este tipo de historias son interesantes porque hablan de hay que transportar el fuego. Cuando el fuego se encuentra en un lugar lejano, hay que llevar el fuego, pero cuando es cerca no hay que llevarlo. Otra que es notoriamente más mayoritaria que la anterior es que el fuego es donado por una entidad de orden superior. Aquí el fuego lo
José, fulano, mecano, y él cede el fuego a la humanidad. Pero la tercera, que es la más frecuente, diría yo, en los mitos americanos, es que el fuego es robado a sus dueños o guardianes. En este caso, hay gente que tiene el fuego para sí. El fuego es mío y no lo quiere compartir con nadie más. Entonces hay que ir y robarle el fuego a esas personas. ¿Quién le roba el fuego a estas personas que tienen el fuego? Los tricksters. El héroe cultural que está como trickster. Y aquí hay una lista, él hace una lista. Yo no voy a poner la lista completa, pero sí los más frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Un ave, que puede ser el halcón, el cuervo o el colibrí. ¿Verdad? Un mamífero, mayoritariamente es el coyote, el conejo, el ciervo, el zorro. Un anfibio donde no aparece, solo aparece el sapo, pero que aparece un montón. Y es increíble cómo aparece esta figura del sapo relacionada con el fuego, porque vamos a ver, y aparece de las dos maneras, porque en algunas tradiciones el sapo se roba el fuego y en otras es al revés, es un sapo el que tiene el fuego y no lo quiere ceder. O sea, el guardián del fuego, el dueño del fuego es el sapo. Más bien una vieja sapo, no sé cómo se dice, una anciana sapo, que no quiere dar el fuego. Y algo muy importante aquí, a veces es un ser humano, que entonces puede ser un hombre o los gemelos míticos, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esos gemelos míticos, que es decir, tienen entroncan en esta tradición del héroe cultural en algunos pueblos. Entonces, pero en algunos casos es solo un hombre. Y de no sé del caso que fuera una mujer. Me imagino que, es decir, por cosas absolutamente y completamente patriarcales, ningún pueblo, pues, supuso que una mujer tuviera, ¿cómo es que se llama? Robar el fuego. Pero como dije, es muy común que la guardiana del fuego sí sea una mujer. Normalmente una vieja que lo usa para cocinar ella. Y, como recordemos que en el esquema pues, del mundo patriarcal hay una división de roles y a la mujer le toca cocinar la comida. La vieja guarda el fuego y cocina la comida, pero no se lo permite a nadie más. Voy a ver dos mitos de esto y luego quiero entroncar con otra idea para finalmente ver cómo es que tiene que ver esto con el mesianismo. Porque digo, profe, pero es que usted estuvo hablando del Mesías, de que va a volver y toda esta caraja, pero ¿cómo entronca todo esto que está diciendo el fuego con eso? Ya vamos a ver cómo entronca y cómo encaja de una maravilla. Pero veamos primero los dos ejemplos. Este primer ejemplo que está tomado ahí del libro de Margerie es el pueblo Tapieté. El pueblo Tapieté es un pueblo indígena chaquense, pues que vive en el Gran Chaco. Lo que pasa es que hubo una guerra, yo no sé, hubo una guerra espantosa en el siglo XIX, en la guerra del Chaco, o una vaina así, y bueno, en fin, como todas las desgracias que pasan, ¿verdad? Entonces ahora no son muchos, ¿verdad? Pero algunos logran sobrevivir. Dice, los tapieté carecían de fuego con el que asar la carne de caza que habían logrado matar. Tenían además mucho frío, entonces la rana se apiadó de ellos y fue hasta el fuego del buitre negro y se sentó frente a él. Mientras el buitre se calentaba junto al fuego, la rana cogió 2 chispas y se las guardó en la boca. A continuación se marchó saltando y se fue a entregarles el fuego a los tapietes. Ven, aquí la rana es el ladrón del fuego. La rana va, el guardián del fuego, entonces en este caso es el buitre. El buitre tiene el fuego solo para él y la rana fue y le robó un tizón. No, es muy común, ¿verdad? Esta cosa de que ella tiene lo guarda en su boca. Yo creo, seguramente la relación es con esta cosa que ustedes han visto que hace pasillas, se le crece el buche, no sé.
Me imagino que tiene que ver con eso, la idea de que tiene un tizón ahí guardado, ¿verdad? Y vemos acá entonces el Gran Chaco. El segundo ejemplo que tenemos es de un pueblo indígena costarricense, los Malecu, que ya hemos hablado de ellos. Y acá, vean qué curioso, ustedes dicen, el Gran Chaco, ¿verdad? Como en Sudamérica, miles de kilómetros, Costa Rica, norte de Alajuela, y la historia, hay un conecte, porque acá también es un sapo, la vieja sapo, que estaba yo, ¿cómo es que se llama? Diciendo, pues, ahora, ¿verdad? Entonces esta señora tenía el fuego y no lo quería soltar, y el sapo se lo robó. Se dice que hubo entre los dioses una disensión. Había una entre ellos que era la única que tenía el fuego y no quería entregarlo a las personas porque pensaba que debía ser solo para los dioses. Así sucedía. Y los otros dioses no se lo podían arrebatar porque no querían que la dueña del fuego los viera. Entonces uno de ellos hizo un sapo y le dijo, ve a robar el fuego, cómetelo. Y se había acostado ya la mujer y llegó el sapo y comenzó a tragar el fuego. De inmediato aquella mujer y dijo, ¡ay! El sapo está tragándose mi fuego. Y se levantó y lo pisoteó, lo maltrató mucho, haciéndolo vomitar balas brasas. Y regó ceniza sobre él. Le dijo, pues bien, en lo sucesivo, de igual manera te echarán ceniza caliente mis pavones. No te verán con agrado mis pavones. Y se dice que por ello se suele proceder así con el sapo en la actualidad. Se riega ceniza sobre él. ¿Ven qué curioso que aquí volvemos? Es decir, hay una diosa y entonces ya tiene el fuego, no le quiere dar a nadie, pero el sapo va a robarse. Vemos aquí. Pero como digo, a veces el coyote, a veces el conejo, las historias sobran. O sea, estamos hablando de cientos de historias desde ¿cómo es que se llama? Desde el norte de América hasta Sudamérica. Son enormes. Pero aquí yo quería entroncar esto porque estaba yo hablando de que el sapo, pero dije que el sapo, en algunas tradiciones el sapo roba el fuego, pero también en otras tradiciones está lo de la vieja sapo. Pero esta cosa de la vieja sapo, quería entroncarlo con la cuestión de los gemelos. Hay un texto que me encontré por ahí que se llama Mitología Indígena de América, ya se me olvidó el nombre, cualquier cosa me lo piden, de Ortiz Rescanier, del año 2006. Es un texto que está en la biblioteca digital. Y me encontré esta cita que me encantó, porque yo dije, esta cita nos permite comprender ahora sí un montón de cosas. En muchas religiones americanas, los héroes culturales o transformadores son una pareja de gemelos en la que a menudo uno es Heilbringer y el otro es un trickster. Yo voy a decir trickster en alemán. Heilbringer. Heilbringer es benefactor en alemán. Salvador, de hecho, la palabra significa salvador también, creo. Es salvador, benefactor, eso significa. Y en algunas tradiciones a estos seres se les conoce con ese nombre, Heilbringer. Tenemos que decir el trickster, ¿verdad? Qué vaina, deberíamos poder decir todo eso en español. El hermano mayor frecuentemente se asocia con aspectos masculinos de la cultura, como la guerra. El menor puede tener asociaciones acuáticas o femeninas. Entre los Tuscarora, la polaridad entre el gemelo positivo y el negativo es llevada a un extremo, ya que se plantea un dualismo cósmico comparable al antagonismo entre Hormuz y Arimán en la religión del antiguo Irán. ¿Ven ustedes qué interesante? Porque entonces, como a veces el héroe cultural se disocia en una pareja de gemelos y que actúan juntos, en que uno es la parte pues más seria y el otro es el alocado. Eso no deja, digamos, de recordarnos a Thor y Loki. Hay ese montón de historias en las que Thor y Loki andan juntos
¿verdad? Thor es como la parte seria y Loki siempre el alocadísimo, ¿verdad? Hay montones de mitos nórdicos en que, ¿cómo es que se llama? Se narran esas aventuras en que aparecen ellos dos. Pero aquí, muy interesante, los Tuscarora, como puse ahí, son un pueblo iroqués. Y ahí prácticamente esos gemelos, uno es bueno y el otro es malo. Y entonces aquí vemos, qué curioso, la comparación con precisamente el dualismo de la religión iraní, que es ese dualismo de la religión iraní que luego va a pasar al mazdeísmo, nos va marcando ya pauta de cómo es que eso del bien y el mal, que hablábamos precisamente en los ritos mesiánicos. Se acuerda que el mal iba a prevalecer, pero no llegaba el Mesías que acababa con el mal. Vean cómo ya va entroncando. Muy posiblemente lo que había detrás de ese dualismo era esta pareja. Era esta pareja. Quiero ver un ejemplo que me parece tremendamente ilustrativo y que es de un pueblo que se llama Yecuana. Los Yecuanas son un pueblo caribe en Venezuela y Brasil. Y entonces, y comparten, este mito en particular es compartido por varios pueblos caribes de esa zona, pero esta parte particularmente me interesó mucho porque Yecuana, aquí aparecen los gemelos. Los gemelos, y uno se llama Shikiomona y el otro Yurek. Shikiomona y Yurek. Shikiomona es el mayor y Yurek es el menor. ¿Verdad? La cosa es que estos son los héroes culturales del pueblo yecuana. Vemos aquí que no es uno, son dos, los gemelos. Son hermanos gemelos nacidos de uno o dos huevos, ¿verdad? Y como dije, Shikiomona es el mayor y Yurek es el menor. La cosa de ese huevo es que, vieron que la historia es larguísima. Entonces se alargaría muchísimo aquí ponerme a contar toda la historia. Pero la cosa es que algunas personas dicen que nacieron de un huevo y otros que nacieron de dos huevos y otros que había un solo huevo y de ese huevo salieron dos huevos y se nacieron. Bueno, la cosa es que el huevo cayó al río. Y muchos animales nacieron de ese huevo primordial, la historia del huevo primordial. La cosa es que ese huevo primordial, del que ya hemos hablado aquí, era propiedad de Guanadi, que es el dios creador de este pueblo, pero que le fue robado por su hermano. Entonces, como digo, hubo una persecución, iban detrás del huevo y el huevo se cayó. Pero de ahí lograron nacer ellos dos. Una vez que ellos nacieron, fueron adoptados por la rana. La rana se llamaba Kawao. Esta rana Kawao era la esposa de Manúa, que es el tigre. Y estos dos señores decidieron adoptarlos como si fueran sus hijos, pero con malas intenciones. La idea era comérselos. Y un día, precisamente, un día, ya se los iban a comer. Esta rana, que es Kawaoa, se iba a comer a uno de los gemelos. ¿Verdad? La rana guardaba el fuego en su vientre. Muy interesante. Vean, ese es cómo hay un conecte aquí, nuevamente. La rana guardaba el fuego en la panza. Y lo escupía cada vez que iba a cocinar. Y entonces estos gemelos, ¿qué es lo que hacen estos gemelos? Cuando se los van a comer, los gemelos atacan a la rana. Es una escena un poco truculenta, fea. Y bueno, la majan y la padean y la obligan a vomitar el fuego. Y logran hacerse con el fuego y luego la matan. Luego la van a asesinar a la vieja que era la que poseía el fuego. Y de esta manera se hacen con el fuego. Vean qué interesante. Entonces, aquí tenemos los héroes culturales son unos gemelos y estos gemelos le roban aquí el dueño del fuego es la rana, una vieja rana, ¿verdad? Que además se los va a comer para dárselos a su esposo el tigre. En realidad los iba a cocinar para dárselos a su esposo el tigre.
y ellos los matan, se apoderan de él. Vean que es una historia más compleja, mucho más compleja que algunas versiones anteriores, pero que ya nos van dando pistas de cuál ha sido las variantes y la evolución que este tipo de historias tienen dentro de las diferentes culturas. Y yo creo que voy a ir cerrando Profe. con algo muy importante y mis conclusiones. Pero dime, antes de ir a Sí, esto. gracias. Yo ahí, además de ver que los actores siempre es la famosa rana, ¿verdad? El factor común, veo otro, que es el que eh, ellos no transmiten el conocimiento, sino que roban el producto. No hay esa transferencia de conocimiento. Siempre es robar, robar, robar. Ese ser supremo que tiene bajo su resguardo el fuego no permite que ellos tomen el conocimiento para poder hacer fuego, sino que se lo roban. Y me imagino, y Y si se así me es a lo apaga, largo y ancho del planeta. si se me apaga, me jodí, ¿verdad? Me lo robé. No sé cómo reproducirlo. Bueno, se supone que después de eso ya aprenden a reproducir, ¿verdad? Ya aprenden a reproducirlo de alguna manera, a volver a hacerlo. En algunas historias sí se cuenta lo de la madera, pues, de hacer fuego con madera. Yo no sé qué tan difícil sea porque nunca he hecho, pero en algunas historias sí se cuenta la técnica que es hacer frotando dos piezas de madera, ¿verdad? Y bueno, no he leído, pero alguna con las piedras también es, porque digamos, los indígenas de Costa Rica, lo que me han contado es que ellos hacían fuego, pero no frotando madera, sino con piedra. Entonces, pero lo que pasa es que no es cualquier piedra en la calle. Hay que ir a buscar una piedra y hay que saber cuáles son las piedras. Entonces usted va a buscar las piedras adecuadas y hay y eso genera chispas. Te pone algo seco y lo enciende. Eso es lo que me han contado los indígenas de Costa Rica, que ellos encendían el fuego con piedra. Ahora lo encienden con fósforos. O con encendedor. Es más fácil usar fósforos y encendedor. Pero sí, pero luego lo otro, sí, claramente, digamos, el robo es, como digo, Maui, Polinesia se robó el fuego a las gallinas esas de barro. En Prometeo le roba el fuego a Zeus. Y en América está extendidísima esa idea de que hay que robarse el fuego. Pero es como una historia alegórica, en el sentido de que una vez que se roba ya tienen el secreto del fuego para siempre. Es decir, que se apaga, ¿verdad? No sé si contesto un poco a la pregunta o No, no. sí, era más una observación, una apreciación que una pregunta. Es Sí. que tal vez es más dramático robarse el fuego que la técnica para hacer fuego. Sí. Digo yo también, la historia para que tenga dramatismo sea más bonita de esa manera, ¿no? Tal vez, por razones narrativas específicas. Fue a robarme la técnica para hacer el fuego como muy sin gracia, digo yo. Más bonito me robé el fuego y lo llevo escondido, ¿verdad? Como Prometeo que lo escondió en una caña y lo llevaba para que nadie lo viera. Bueno, la última idea de hoy, porque ya se nos va la hora, es que en algunas tradiciones el héroe cultural regresa. Vea qué interesante, en algunas tradiciones el héroe cultural, ese compadre que le ha dado beneficios, va a volver. Se fue, pero va a volver. Ya, ahora sí estamos entroncando con los cultos mesiánicos. Y aquí puse un relato del pueblo Mije. Los Mije son un pueblo indígena de Oaxaca, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido a Oaxaca, les recomiendo echarse pues una. Ahí están los Mije y los zapotecos. La cosa es que en realidad son dos pueblos eh, del mismo tronco, pero que no dejan de tener sus rivalidades. Y a mí me encantó este mito de Conjoy o Condoy. Conjoy es el señor bueno o rey
y Condoy, el rey quemado. Y lo encontré en ese texto de Barabas y Bartolomé del año 2000. Y me gustó, dice, una pareja de ancianos encontró un huevo en un río. Es decir, vuelve el conecte. Estoy hablando que ahora estos compadres están en Venezuela. Están en Venezuela. Estos están en Oaxaca, México. Aquí el tema del huevo. Muy pronto, bueno, y después de cuidarlo nació un niño que se desarrolla rápidamente. Muy pronto el niño comenzó a comportarse como dador de bienes para sus padres adoptivos y a definir las montañas del territorio étnico. Vea esa idea, aunque aquí está muy resumido el mito, es dador de bienes, es un benefactor. Cuando abandonó a sus padres se demostró como un gran jefe de guerra, combatiendo a los tradicionales rivales zapotecas. Para derrotarlo, los zapotecas incendiaron las laderas del cerro Ixuc. Bueno, quizá cómo se dirá eso. Ya está ahí. No, Ixuc. Dice, donde Kong vivía. Pero él se refugió en una cueva librándose de las llamas. Y prometiendo regresar cuando su pueblo lo necesitara. Tú sabes que aquí vuelvo, el héroe cultural va a regresar. Ese que me da el gran benefactor, ¿verdad? O a veces nunca se ha ido, está por allá. Y eso me recuerda a una figura mítica de los Borucas en Costa Rica. Los Borucas son un pueblo indígena en la zona sur. Cuarrán, busquen Cuarrán, ahí en la... Interesantísimo, porque yo pensaba, los Borucas dicen que Cuarrán es este indígena rebelde, Tatica Cuarrán, que no se bautizó y que se peleó con los padres y que se fue a vivir a la montaña, pero que no se ha ido. Cuarrán no se ha ido, ni ha abandonado al pueblo Boruca. Sigue estando ahí en las montañas y velando por nosotros. Y algún día probablemente, es decir, va a venir aquí. Vean ustedes que aquí estamos ante el, ¿cómo es que se llama? Origen claro, puro y prístino de lo que van a desarrollar estas religiones, que en este caso dije fue la religión más deísta. Yo quiero concluir notando dos cosas importantes y una conclusión muy clara. Nótese, el origen de la dicotomía, el bien y el mal. Los gemelos, los héroes culturales en los que uno es el bueno, el otro es el malo. Y dos, la idea de regreso de un héroe benefactor, salvador. Algún día va a regresar y no va. Lo hemos visto aquí. Y que está relacionada con estos héroes culturales, que algunos de ellos son tricksters. Y yo dije, he aquí la conexión simbólica de estos mitos con el mesianismo de las religiones abrahámicas. Está claro. No hay absolutamente nada excepcional en las religiones abrahámicas. El mesianismo puede, con todo esto que hemos visto, perfectamente ligarse a una tradición mítico-simbólica, ¿verdad?, de héroes culturales que desarrollaron una particularidad muy específica en esos pueblos por X, Y o Z, un nivel de desarrollo, etcétera, y que se tradujo en los mitos mesiánicos, pero que podemos verlos de una manera quizá menos desarrollada en, ¿cómo es que se llama? En estos pueblos, por ejemplo, de América. Y así entendemos cómo todos forman parte del mismo grupo de mitos, los mitos soteriológicos. Bueno, eso es, ¿verdad? Preguntas, comentarios, acotaciones, quejas, reclamos. No importa, no, profe. Pues qué dicha, que yo explico también. A veces me preocupa a mí, pero a veces que explico también. Y que quedan claras las ideas. Por lo menos yo lo digo. Bueno, si no hay pues más cosas, vamos a llegar, pues la clase está aquí porque tomo ya va siendo pues la hora.